Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Benjamín Campos Gaviria, yo soy el coordinador de la Cátedra de Realidad Nacional Yolanda Iramuno. Tengan muy buenas tardes todos y todas. Reciban un cordial saludo de parte de nuestra cátedra. Nuestra cátedra es un espacio organizado por la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Campus Local San Carlos, cuyo objetivo es brindar y de calidad para reflexionar sobre la realidad nacional en todos los aspectos culturales, políticos, económicos, literarios también. Y siempre lo digo en las presentaciones, es uno de los pocos espacios que tenemos acá en el TEC para discutir aspectos más allá de lo técnico. Aspectos que por la naturaleza de nuestra institución pues se tratan poco, pero que son necesarios para lograr una formación integral y cumplir con uno de estos objetivos que se ha postulado nuestra institución, y también ser un espacio de encuentro entre la universidad y otros actores y espacios sociales. Tenemos hoy nuestra tercera charla de este semestre, un semestre de bicentenario, en que hemos discutido sobre el Acuerdo de Escazú, sobre desarrollo sostenible, y hoy nos sentimos, yo me siento en particular muy honrado de contar con la colaboración, con la presencia de la investigadora Juliana Martínez Lanzoni, quien nos trae el tema de pandemia, políticas públicas y bicentenario. Juliana es experta en políticas públicas y por eso nos gusta mucho que haya accedido a colaborarnos. Juliana Martínez Franzoni es doctora por la Universidad de Pittsburgh y actual catedrática Humboldt de la Universidad de Costa Rica. Ha merecido el premio a Mejor Investigadora de la Universidad de Costa Rica por sus aportes en política social comparada y regímenes de bienestar. Actualmente, su investigación aborda, como cabe esperar, el tema de la política social en el marco de la crisis por el COVID-19. La dinámica de hoy va a ser la habitual en nuestros conversatorios. Vamos a tener un primer momento en que Juliana nos va a hacer una exposición, luego de lo cual vamos a tener un periodo de preguntas, las cuales las pueden hacer por el chat de Zoom, quienes nos siguen por Zoom, por la sección de comentarios, quienes nos sigan en el Facebook, y si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario directamente, con la opción de micrófono en Zoom. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas, y le agradezco especialmente a Juliana, a quien le doy el paso. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Benjamín, por la posibilidad de estar en este valioso espacio que honra pues, a una gran mujer, a una gran costarricense. Por lo tanto, bueno, es un privilegio estar aquí. Además, bueno, este año tengo la posibilidad de tener a mi cargo la cátedra Humboldt en la Universidad de Costa Rica, que honra en este caso a un gran científico alemán que vivió entre 1769 y 1859, y que es una gran inspiración de humanismo, de interdisciplinariedad, de innovación científica, pero también un arquetipo del anticonquistador, un europeo que se acercó a América Latina siendo muy joven y que la escribió, la reconstruyó a través de múltiples libros, que ayudó en ese momento a muchos latinoamericanos, incluyendo a Simón Bolívar, a volver a verse, a volver a vernos y a valorar la riqueza en todas las dimensiones de nuestra región.
Me honra en particular la cátedra Humboldt en un momento de emergencia, porque Humboldt fue una persona que pensó en las emergencias y en las emergencias ecológicas y sociales ya en ese momento. Bueno, con este preámbulo, bueno, voy a compartir algunas ideas con ustedes. Estuve debatiéndome qué podría ser interesante para un grupo de personas que no especialistas en política social, pero interesados en la política social. Pensé que pues un buen foco es enfocarme en las oportunidades y amenazas en esta intersección entre pandemia, política social y bicentenario, a cuento de un debate que está planteado hoy en la agenda pública y que será parte de la contienda político-electoral que tendremos en estos meses. Bueno, ya verán por qué estoy diciendo esto, ¿no? Pero entonces me voy a enfocar en las oportunidades y amenazas que estamos viviendo desde el punto de vista de la política social. Y bueno, parto de la idea de que el entorno regional y el entorno mundial nos está mostrando que la desigualdad, desde múltiples puntos de vista, la desigualdad del ingreso, la desigualdad de la vida cotidiana, de tener o no tener transporte, de tener o no tener agua potable, de tener o no tener posibilidad de comprar jabón, alimentos, de ver por la seguridad de nuestros hijos e hijas, está poniendo en jaque democracias, incluso algunas de las más robustas y más consolidadas. En este contexto de un mundo crecientemente desigual y democracias vulnerables por esta desigualdad, tiene mucho sentido que en nuestro país, que en Costa Rica, pensemos en la política social, y en la política social como cobijo, como la sombrilla que están viendo, de ojalá la mayor parte, sino de toda la población. Y en este sentido les comparto unas palabras de Diego Sánchez Ancochea, subrayando la importancia de esta intersección entre democracia y desigualdad y política social. Sociedades desiguales son sociedades en que la gente no tiene fe en el otro, quiere distinguirse del otro, ve al otro como el pobre o como el enemigo o como la persona de otra raza. Entonces, ante eso, no quiere compartir política social con el otro, no quiere ir al hospital con el otro, no quiere ir al colegio con el otro. Como no quiere ir con ellos, no defiende la política social universal. Pero como no defiende la política social universal, no se reduce la desigualdad y así estamos en un círculo vicioso permanente de consolidación continua de la desigualdad que explica por qué... Entonces, con esto quiero dejar planteado que cuando estoy hablando de política social, estoy hablando de algo que todas las personas podemos necesitar frente a un quebranto de salud, frente a la necesidad de educación superior, por ejemplo, frente a la falta de suficientes alimentos, por ejemplo, por algo que nunca pasa, pero a veces pasa, como una pandemia. Es decir, estamos hablando de un conjunto de bienes, de servicios, de transferencias, de regulaciones que aseguran que las personas tengamos un piso de bienestar, que no está sujeto al dinero que tenemos en el bolsillo, sino que nos asegura ser parte de una comunidad de vida, en este caso un país, pero podría ser una comunidad, un barrio, que también nos asegura mecanismos de protección frente a situaciones de pobreza por distintas razones, por ingresos, por viviendas inadecuadas, por falta de saneamiento, etc. Situaciones de pobreza que a veces pueden ser tan fluidas que necesitan pues, de estas políticas amplias que llegan a una buena cantidad de la población en el momento en que hace falta. Y también hay razones que tienen que ver con la productividad de los países. Difícilmente el mercado definido primordialmente por el afán de lucro pueda, por ejemplo, asegurarle a un país el tipo de educación superior que necesita su fuerza laboral y su sistema productivo. Esa no es la misión del mercado, es la misión del Estado, asegurar, por ejemplo, que la fuerza laboral tenga el tipo y grado de calificación que necesita para la producción. Entonces,
les estoy brindando simplemente 3 grandes razones por las cuales la política social es importante, y no cualquier política social, sino una política social amplia que llega a la mayoría o a toda la población. Ahora, en Costa Rica, la política social se ha caracterizado por ser muy diferente al resto de América Latina y al resto del sur global. Costa Rica se cuenta entre los muy pocos países del sur global, digamos del sur geopolítico, aunque estemos arriba del Ecuador, que durante el siglo XX construyó una política social universal, altamente inclusiva de la mayor parte de la población. Y lo hizo a partir de, bueno, porque ustedes saben que sin cacao no hay chocolate, lo hizo a partir de un financiamiento muy peculiar, pero exitoso, partiendo de que pensemos que en el 2019, justo antes de la pandemia, Costa Rica, sin considerar el impuesto a la planilla, pensando en los impuestos generales que paga toda la población, como el impuesto al valor agregado o el impuesto de renta, recaudaba 15% del Producto Interno Bruto, 3 puntos porcentuales menos que El Salvador, que es un país vecino, que ha tenido históricamente una política social débil, excluyente, que solo muy recientemente empezó a tratar de tener las bases de un Estado social, desde la firma de los acuerdos de paz en 1992, pues Costa Rica, viendo impuestos generales, tenía en el 2019 3 puntos porcentuales menos de financiamiento que El Salvador. Y sin embargo, cuando le agregaba el impuesto vinculado al trabajo, el impuesto a la planilla laboral que pagamos todas las personas asalariadas formales, y no asalariadas en cierta medida, el impuesto a la planilla aumentaba en 7 puntos porcentuales. Todavía muy por debajo del 38% que pagan en promedio los países de la OCDE, que es un grupo de países con los cuales en este momento con frecuencia nos comparamos, porque recientemente, como algunos y algunas de ustedes sabrán, Costa Rica ingresó a la OCDE, a donde se incluyen países desarrollados europeos y algunos latinoamericanos que están en vías de desarrollo. Bueno, pues Costa Rica entró a este grupo de países. Estos países en promedio invierten 38% del PIB en su política, digamos, en su carga fiscal. Así que Costa Rica lograba con el impuesto a la planilla mejoras, no suficientes, pero considerables a cuando no consideraba este impuesto, ¿no? ¿Y por qué les menciono esto? Porque esto es muy peculiar en el grueso de los países del mundo, diría que en todos, pero puede ser que haya alguno que no, pues que no me haya enterado. El impuesto a la planilla laboral financia seguros contributivos, financia mi salud, mi pensión, pero solo en Costa Rica se hizo algo muy extraño, que fue que este impuesto a la planilla, que a veces llamamos cargas sociales, a veces llamamos cotizaciones, que son cotizaciones, pero que son un impuesto en la medida en que no solo financia lo que yo necesito, sino que financia lo que necesitan otras personas, fue desde 1942, cuando se creó la Caja Costarricense del Seguro Social, era pues un impuesto, una carga normal, cada persona pagaba su seguro de salud, y luego empezó a pagar su seguro de pensiones, pero cuando llegamos a 1965, de estas contribuciones empezamos a financiar al Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA, luego empezamos a financiar el IMAS, el Instituto Mixto de Ayuda Social, y también el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. De manera tal que hicimos una cosa única, que fue pedirle a cada persona trabajadora que aportara de su planilla laboral un porcentaje importantísimo de dinero para su propio bienestar, para los fondos colectivos de salud y de pensiones, pero también para programas sociales que necesitaran otras personas, como comedores escolares, como el seguro de salud para las personas que no aportan, como el régimen no contributivo de pensiones para las personas bajo la línea de pobreza, como Sensinais y como un montón de otras cosas, hasta llegar hoy a un aporte sobre la planilla laboral del 37%. Como les digo, esto fue una idea interesante, innovadora, muy original, que Costa Rica llevó adelante durante 7 décadas. Y eso lo que hizo fue que al 2019, justo antes de la pandemia,
estos fondos procedentes de la planilla laboral, este impuesto a la planilla laboral, era el grueso del financiamiento del Estado social, desagregado por sectores. Aquí ustedes tienen asistencia social, donde está todos los programas que necesitan las personas que no están aportando activamente a la seguridad social. Vean la importancia enorme de este impuesto a la planilla, seguido por el impuesto al valor agregado como segunda fuente de financiamiento, del cual tomamos una parte para financiar programas sociales. Definitivamente, en naranja lo que se expresa fue un acuerdo social que se fue generando a través de las décadas y que llevó a que el Estado social, el Estado costarricense en su política social dependa tanto de las contribuciones que hacemos las personas trabajadoras y por lo tanto también las empleadoras, que compartimos la responsabilidad de este impuesto junto con el Estado. Ahora, con eso entonces financiamos un montón de cosas, como les dije antes, que van desde programas del Hospital de Niños hasta programas del Patronato Nacional de la Infancia, programas de aguas y alcantarillados, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Ministerio de Salud. O sea, son 50 programas en muchísimas instituciones las que dependen de estos recursos. Y eso lo que generó por muchas décadas fue una vinculación virtuosa entre la economía y la política social, es decir, desde la economía se generaban trabajos formales que daban un financiamiento estable a la política social, y desde la política social se le daba al mundo de lo productivo capacidades y protección, las dos cosas, y así teníamos una sinergia entre el mundo laboral y productivo y el mundo de la protección social. Esta sinergia realmente expresó un pacto social, ¿no? Es decir, cuando hablamos de pacto social, a veces nos imaginamos que los países logran tener un momento en donde todas las personas o sus representantes se sientan en una mesa y hacen un acuerdo que dura un montón de tiempo, ¿no? Es un acuerdo intertemporal. Pero los pactos sociales no son necesariamente producto de un día, un momento, unas personas sentadas en una mesa, sino que son acuerdos intertemporales que se van generando de manera sucesiva hasta consolidar una situación. Y en este caso, este pacto social que Costa Rica produjo dio lugar a este Estado social universalista expresado en este tipo de financiamiento. Este diseño tuvo tres principales virtudes o fortalezas. Uno fue que dio financiamiento estable, como dije antes, incluso cuando el país enfrentó la crisis de los años 80, que fue una crisis muy fuerte. El financiamiento vinculado a la planilla laboral se recuperó rápidamente, no así los impuestos generales que iban, por ejemplo, al Ministerio de Educación Pública, y estuvimos 30 años para recuperar niveles de desempeño similares a los que teníamos en ese momento, hasta muy recientemente. Y también 14 años para recuperar niveles de inversión por habitante, por ejemplo, en educación. Lo segundo fue que compensó la ausencia de impuestos generales efectivos y progresivos, como un impuesto al patrimonio. Por ejemplo, Costa Rica no tiene un impuesto al patrimonio. Los países de la OCDE tienen un impuesto al patrimonio de 8.3% del Producto Interno Bruto. Costa Rica no tiene un impuesto al patrimonio, tiene algunos impuestos, por ejemplo, a las casas, a cierto tipo de bienes inmuebles, pero no tiene un impuesto al patrimonio que realmente consolide un aporte de las personas que más recursos tienen en nuestro país, a pesar de la gran concentración de la riqueza que vivimos y de que hay un sector de la sociedad que realmente concentra lo que normalmente se está llamando a nivel global el 1% existe en Costa Rica y concentra buena parte del ingreso nacional. Pero esta forma de financiamiento vinculada al trabajo remunerado de las personas compensó la ausencia de un tipo de impuestos y el sector empresarial fue parte de ello, ¿verdad? Al aportar 2/3 del total de las cargas sociales que aportamos a la planilla laboral. Entonces fue una manera de aportar indirectamente a través de la fuerza laboral y no a través de un impuesto general, efectivo y progresivo.
Y en tercer lugar, permitió vincular a las personas incluidas en el mercado laboral con las personas excluidas, ¿no? Y generó la expectativa de que una persona que perdiera su trabajo remunerado por alguna razón iba a poder tener un colchón de protección social a través de comedores escolares, combinados con la educación pública, a través de programas de uniformes, a través de un acceso no contributivo al seguro de salud. Entonces, de esa manera generó un puente entre los intereses de las personas que estaban contribuyendo y los intereses de las personas que no estaban contribuyendo. Y esto que les estoy mencionando hizo de Costa Rica, digamos, bueno, y en esto también el empleo público fue fundamental. Siempre el empleo público ha estado sobrerepresentado en las últimas décadas en su aporte a la seguridad social. Vean aquí que justo antes de la pandemia el empleo público representaba el 18% de la población económicamente activa, pero representaba el 44% de la masa salarial de aporte a la caja costarricense del Seguro Social, y el 39% de todos los ingresos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Esto para subrayar que en épocas recientes, de la mano de lo que vamos a ver ahora rápidamente, de la creciente informalidad laboral, este Estado social altamente dependiente del financiamiento a la planilla laboral ha pasado a depender crecientemente del aporte que se hace desde el sector público, desde el empleo público al financiamiento. Esto quiere decir que cualquier reforma al empleo público y que transformaciones laborales en materia de empleo público tendrán un reflejo directo en el financiamiento de la política social en Costa Rica. Ahora, este financiamiento que les estaba comentando, que tuvo estas bondades y que permitió que Costa Rica hiciera algo que ningún otro país del sur global hizo, también tenía problemas desde el principio que se han ido profundizando. Tenía un problema, era que el financiamiento tiende a ser regresivo porque digamos que las empresas pequeñas que dependen sobre todo del trabajo y no tanto de tecnología, pues tienen un peso mayor relativo, tienen un mayor costo proporcionalmente de producción. Entonces, por ejemplo, una empresa pequeña, no sé, en el comercio que tiene 4 personas trabajadoras y que son generalmente mujeres en el sector servicios y que de repente una o dos de ellas están con licencia por embarazo y tienen que reemplazar trabajo, tienen que pagar un costo importante para reemplazar a esta fuerza laboral, y eso no es lo mismo para Intel, que tiene un peso relativo mucho mayor de tecnología que de trabajo y que puede repartir esos costos en una fuerza laboral mucho más amplia. Entonces, hay una regresividad de este financiamiento que hace que para las microempresas que representan una proporción tan grande, más del 80% de la estructura productiva del país, este tipo de financiamiento es problemático. También porque el sector productivo más dinámico, pensemos en las piñeras, por ejemplo, y en todo lo que supimos durante el 2020 respecto a las condiciones laborales en empresas piñeras del norte del país, que crecientemente han informalizado su fuerza laboral, subcontratando a unas personas que a su vez subcontratan a otras y por lo tanto abaratando costos de producción por la vía de producir informalidad para que les sea más barato la producción. Entonces ese sector productivo dinámico crecientemente se ha desinteresado y se ha desprendido de varios de los mecanismos de financiamiento que estamos viendo. Y bueno, y como mencionaba antes, el sector productivo micro y pequeño se ve amenazado por esos altos costos de producción. Entonces hay problemas que son innegables. Y eso genera que estemos viviendo un creciente desencuentro entre economía y política social, ¿verdad? Porque desde la economía se erosiona el financiamiento a través de una informalización del mercado laboral, y desde la política social se genera una creciente desprotección de importantes sectores de la población. Entonces, esta relación, que era fundamentalmente virtuosa por muchas décadas, se ha vuelto crecientemente dificultosa, ¿no? Y en el centro de esto está una dinámica económica que no necesita de generar trabajo formal y decente para ser exitosa, sino que es una economía en la que la informalización rinde frutos. Entonces,
tenemos este choque que no teníamos y esto vuelve la mirada a tratar de ver qué podemos cambiar para no tirar al niño con el agua sucia, es decir, para quedarnos con el Estado social, para fortalecer nuestros programas sociales, pero al mismo tiempo para pensar en alternativas de financiamiento. Teniendo presente que hoy por hoy Costa Rica tiene casi la mitad de su población en condiciones de informalidad, y que esas condiciones de informalidad reflejan un conjunto muy diverso de situaciones. Cuando pensamos en informalidad, normalmente pensamos en la columna de la izquierda, en la columna donde están las personas vendedoras ambulantes. Pero la informalidad está absolutamente imbricada al sector, como mencioné antes, productivo más dinámico, está vinculada a las empresas piñeras, está vinculada a las empresas de seguridad, está vinculada al sector servicios de restaurantes, es decir, la informalidad hoy se entrelaza con todas las actividades económicas más dinámicas y se vincula a prácticas empresariales en donde hay una disyuntiva entre contratación asalariada o informalización de la fuerza laboral. Esto me parece súper importante de tener presente, porque en el contexto del debate público actual hay este cuestionamiento al financiamiento de la política social que se basa en la planilla laboral, pero no necesariamente estamos visibilizando las causas que nos llevaron a depender tanto de la planilla laboral, ni tampoco, hay un riesgo de tener esta conversación como que hubiera una pomada canaria, es decir, como que si tan solo le quitáramos a la planilla laboral los costos vinculados a la política social, la informalidad se va a eliminar o va a desaparecer. Por ejemplo, recientemente don Edgar Robles lo planteaba en Costa Rica Hoy, el 7 de octubre, decía que si se quiere disminuir el desempleo y la informalidad, no hay otro camino que reducir cargas sociales que pesan sobre los trabajadores y empresas formales. ¿Para qué? Para que haciendo eso se genere riqueza, se formalice a los trabajadores y se amplíe la base de contribuyentes a la caja. O sea, una pomada canaria, básicamente reducir costos para resolver crecimiento económico, formalidad, o sea, algo que va a resolver tantas cosas a la vez de una manera tan simple, es sospechoso y no lo sostiene ninguna evidencia empírica. O sea, en realidad, nuestro sector productivo tiene problemas, por ejemplo, de baja productividad, que no se van a resolver por eliminar los costos de la seguridad social de la planilla laboral. Más bien, podríamos entrar en una espiral de reducción de costos, agravar todos los problemas que ya tenemos y no resolver los que queríamos resolver. Algo parecido planteaba don José María Figueres recientemente, planteando un rebalanceo de las cargas sociales para enfrentar el desequilibrio fiscal. Entonces, ¿el tema cuál es? Reconociendo que este financiamiento que hizo Costa Rica Exitosa enfrenta problemas que son objetivos, tenemos que plantearnos, bueno, cuáles pueden ser posibles soluciones. Y cualquiera de esas soluciones exige conversar sobre por qué tenemos esta dificultad tan grande para aumentar la recaudación de los impuestos que sí deberíamos tener, generales y progresivos, versus los impuestos regresivos y más complicados para las microempresas y para la población autoempleada, como el financiamiento vinculado a la planilla laboral. Entonces, el tercer punto que les quiero plantear, son 4 ideas, esta es la tercera, es que en el marco de la pandemia, Costa Rica, como muchos otros países de la región, como casi todos, a excepción de Nicaragua y México y Honduras, implementaron programas de transferencias monetarias de emergencia. En Costa Rica el bono Proteger durante el año 2020 llegó a casi 700.000 personas, con 214, con 3 pagos de $214 o la mitad, 107, durante 3 meses. Representó 7.7 canastas básicas alimenticias. Es decir, fue un gran esfuerzo de movilización de recursos, logró llegar al 13% de la población. Es cierto, pudo haber llegado a más personas, pudo haber durado más meses, pudo haber tenido en cuenta la cantidad de personas dependientes de cada persona que recibió la transferencia. Habría mucho que hablar sobre el bono Proteger, pero lo cierto es que fue un gran esfuerzo fiscal, y fue un esfuerzo bien hecho, un esfuerzo que, a pesar de algunas voces críticas, en particular de la Contraloría General de la República, en realidad los argumentos planteados por la Contraloría tienen más que ver con cuestionar
más con los principios de diseño del programa que con problemas efectivos del programa desde mi punto de vista y desde el punto de vista de varias personas analistas que han analizado este bono. Por ejemplo, desde el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Pero el punto al que quiero llegar es que cuando se vio a quiénes había llegado este bono, nos dimos cuenta que el 60%, 61% de las personas que habían recibido este bono eran o trabajadoras independientes o trabajadoras temporales e informales. Y el otro 40% era el perfil de personas que se pensaban que iban a recibir más el bono, personas despedidas, personas con reducción de jornada laboral o personas con suspensión de contrato laboral. ¿Y qué pasó? Que este 60% de personas que recibieron el bono Proteger durante 3 meses durante el año 2020 son personas que nuestro sistema de protección social no está cuidando bien, porque o tenemos unos programas para las personas que están aseguradas y contribuyen, o tenemos unos programas para las personas que están bajo la línea de pobreza, pero es perfectamente plausible ser una persona trabajadora informal y no estar en condiciones de pobreza, y en ese caso buena parte de esas personas quedan entre los dos mundos de la protección social en el país. Entonces, son personas que necesitan definitivamente que pensemos en cómo mejoramos nuestra protección social para llegarles mejor, no durante una pandemia solamente, sino en general. Entonces, la implementación del bono Proteger deja muy clara la necesidad de mejorar la protección social de la población informal. No solo el tema que está en boga en este momento de reducir las cotizaciones a la seguridad social para ver si esta población se formaliza. Eso es muy discutible que vaya a ocurrir así, pero lo que es indiscutible es que necesitamos tener mecanismos de protección social de toda la sociedad, en condición de pobreza, en condición de no pobreza, asalariadas, no asalariadas, etc. Entonces, los retos que tenemos hoy para no tirar al niño con el agua sucia, es decir, para no empezar discutiendo por financiamiento y al final quedarnos sin el financiamiento y sin la política social que este financiamiento nos asegura, es, bueno, del lado de la política social tenemos una urgente necesidad de identificar mecanismos alternativos, progresivos, es decir, solidarios, donde quienes tienen más aporten más. Y acá estoy pensando no en los trabajadores y trabajadoras asalariadas, que son los que en las últimas reformas fiscales terminan pagando más, sino en particular en mecanismos progresivos de imposición al capital, al patrimonio, de que realmente hay un sector de la sociedad en nuestro país que no está aportando ni de cerca respecto a sus recursos, y esto implica sí tener renta mundial, tener renta global, poder sacar a Costa Rica de los paraísos fiscales, por ejemplo, y que ese dinero en lugar de estar en paraísos fiscales haga su aporte a la política social. Y necesitamos que estos ingresos estén disponibles y acordados políticamente y socialmente para luego dar el paso de reducir el peso relativo de la planilla laboral en estos programas sociales, ¿no? La secuencia en este caso es fundamental. Ustedes saben que es muy factible ganar una elección prometiendo reducción o eliminación de impuestos. Hay un riesgo muy importante que cobre mucha fuerza la idea de que si tan solo eliminamos el 7% de la planilla laboral que va a financiar el IMA, FODESAF, etc., vamos a reducir la informalidad laboral. Ese es un discurso muy seductor para las empresas que informalizan, pero también es un discurso muy seductor para las personas de a pie que la están pulseando, que tienen muchas dificultades para estar al día con la seguridad social. Entonces hay un discurso fácil en esto que es simplemente eliminar impuestos, nada más popular. Lo difícil es decir, bueno, pero antes de eliminar esta fuente de ingresos necesito tener otra, y tiene que estar primero la otra para luego poder prescindir de la que tengo. Ese es un gran reto y posiblemente es un reto que solo puede ser afrontado mediante diálogo social, mediante concertación política, porque no es una medida que puede ser definida técnicamente. Técnicamente hay muchas opciones, pero deben tener el respaldo de la sociedad. Del lado de la política social también es urgente revisar la calidad del gasto, porque buena parte del financiamiento que viene de la planilla laboral, como les mostré antes, va a la seguridad social, a la Caja Costarricense del Seguro Social, al seguro de enfermedad y maternidad, en donde la prensa hoy publica
inquietudes de personas usuarias que se sienten maltratadas. La caja es una fuente de maravillas en nuestro país, pero también es una fuente de conflictos de interés, también hay serios problemas en la utilización de los recursos, y sería fundamental que las personas que contribuimos a la seguridad social tengamos la tranquilidad de que nuestros recursos están siendo usados de la mejor manera para el interés público. Yo creo que esto es fundamental porque si nosotros como sociedad avanzamos en una ruta de reducir los costos de la planilla laboral, hoy vamos a quitar la parte de FODESAF, pero luego nos vamos a preguntar si lo que estamos pagando para la caja no será demasiado y no sería mejor reducirlo también. Entonces es una discusión que está a la vuelta de la esquina. Y en tercer lugar, del lado de la economía, necesitamos proponernos formalizar empleo. O sea, el empleo no se va a formalizar por eliminar cargas sociales, el empleo se va a formalizar cuando la política pública prioriza la producción informal, buena parte de la cual está dirigida al mercado interno, a los granos básicos, a muchas cosas que esta pandemia nos ha enseñado que debemos asegurarnos aquí, en casa, y no en el mundo. Esta, digamos, la fragilidad de las cadenas globales de producción tiene como contrapunto la necesidad de asegurarlo más cerca de casa bienes y servicios básicos, y esto brinda una gran oportunidad para la formalización del empleo, que a su vez pueda ser un empleo protegido laboralmente, pero también protegido socialmente. Termino diciendo que bueno, yo me hago la pregunta y les propongo a ustedes hacerse la pregunta de si estamos hoy en este bicentenario enfrentando una oportunidad de refundar nuestro pacto social, o estamos ante una amenaza de desarmar el pacto social que hizo a Costa Rica excepcional. Me gusta decir que en 1940 la mortalidad infantil era mayor en El Salvador, mayor en Costa Rica que en El Salvador, y la proporción de niños y niñas que andaban descalzos era altísima. Costa Rica era un país bastante parecido a muchos de la región latinoamericana. Lo que hizo a Costa Rica excepcional durante las siguientes 7 décadas fue una apuesta por crear buenos empleos y también por tener muy buenos servicios sociales para una gran mayoría de la población. Pero eso que se armó está hoy en riesgo de ser desarmado, no rearmado. Ese es el gran dilema, si rearmamos o desarmamos. Y bueno, que sea una oportunidad o una amenaza depende fundamentalmente de qué se resuelve, de cuál es el orden de los factores que sí altera el producto, ¿no? Si logramos construir unas nuevas bases de financiamiento, o si simplemente nos vamos a apegar a una visión cortoplacista de quitar impuestos sin reemplazarlos. Para que tengan una idea, solo financiar a FODESAF requeriría que nos pongamos de acuerdo en conseguir un 1% del Producto Interno Bruto, que hoy viene de la planilla laboral fundamentalmente y luego se complementa con impuesto al valor agregado. Entonces estamos hablando de recursos, de un volumen importante de recursos. Entonces, bueno, de cara a proteger democracia e igualdad, que a veces parecen valores muy abstractos y que podemos dar por sentado, y sin embargo alrededor nuestro vemos que no, que instituciones se arman y se desarman y son frágiles, lo que está en juego entonces es eso, ¿no? Cómo rearmamos en nuestro pacto social. Los pactos sociales se expresan en cosas concretas, no son solo palabras, sino que son acuerdos institucionales, como el del financiamiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación tan interesante. Nos presenta algunos datos muy fuertes, ¿verdad? Esto que usted mencionaba del peso que tiene el aporte público de empleados públicos en la caja es un dato muy interesante porque usualmente hay una idea de pensar a los trabajadores públicos como los que roban o consumen, ¿verdad? Una imagen tan negativa que está abierto, me parece un dato súper interesante. Vamos a iniciar el periodo de preguntas. Yo tengo algunas, pero me gustaría, bueno, las personas que nos siguen pueden hacer sus preguntas mediante el chat de Zoom, o bien mediante la sección de comentarios, quienes nos sigan por Facebook, o bien si alguien quiere decir algo directamente con el micrófono.
Entonces, iniciamos el periodo de preguntas. Tenemos bastante público, 42 personas ahorita, lo cual es bastante para el periodo en el que estamos en el TEC, que es cierre de semestre, casi. Entonces, es un periodo complicado. Buenas tardes. Buenas. Mi Adelante. nombre es Stephanie. Yo quería realizar una pregunta. Adelante, por favor. Antes estaba comentando algo sobre los mecanismos de protección social. Yo quería saber si han como iniciado algún proyecto o alguna actividad que promueva o que podamos lograr tener alguna iniciativa con respecto a estos mecanismos de protección social. Ella mencionaba que ya sea en condiciones de pobreza o para los asalariados o en general. Tal vez si comenzamos con esa, a ver si salen otras. Veamos, hay como 3 tipos de personas para nuestro sistema de protección social. Las personas que trabajan de manera formal, las personas que no trabajan de manera formal y están en condiciones de pobreza, y las personas que están de alguna manera en el medio, que no trabajan de manera formal, pero tampoco están en condiciones de pobreza. Tenemos un sistema de protección social que por la vía de la protección de las personas familiares de quienes trabajamos de manera formal asalariada o no asalariada, tienen acceso a los servicios de salud. Entonces tenemos un sistema de salud que es básicamente universal, siempre hay algún mecanismo para poder acceder a él, incluyendo la condición de estudiante. Pero esa misma universalidad no se repite en otros sectores de política. Por ejemplo, si alguna de las personas que nos escucha ha tratado de acceder a un SECUDI, sabe que en este momento los SECUDIs priorizan personas por debajo de la línea de pobreza, y que no todas las madres y padres con niños y niñas pequeñas que no están en condición de pobreza pueden pagar 165.000 colones, por lo menos, para acceder a un servicio de cuidado infantil. Estas personas quedan entre medio de ni pueden acceder al mercado y pagar de su bolsillo los servicios, ni pueden acceder a servicios públicos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que nuestro sistema de protección social tiene variaciones entre sectores de política, y sectores de política que lo han hecho muy bien y que han universalizado, como los servicios de salud, y hay sectores de política como el de cuidados que tienen importantes retos para lograr desapegar el acceso a los servicios de la situación de pobreza o de la capacidad de compra de las personas. Por eso algunas de las nuevas políticas han tenido como reto la posibilidad de mezclar sectores socioeconómicos, ¿no? Hay toda una literatura en política social comparada inaugurada por un artículo brillante de 1985 de 2 suecos, Walter Korpi y Steven Palmer, que explican por qué cuando los países invierten recursos en toda la población, las personas más vulnerables terminan accediendo a proporcionalmente más recursos que si el Estado se enfoca solo en la población en condiciones de pobreza. Esto se llama la paradoja de la redistribución. Quiere decir que estados más universalistas logran al final del día que más recursos vayan a la población que más lo necesitaba, y que los países que se especializan en la población pobre terminan teniendo estados pobres para personas pobres, que invierten muy poco por habitante. Eso lo hemos vivido en América Latina, más bien desde el año 2000 al 2015 la mayor parte de los países de América Latina hicieron reformas para tratar de fortalecer el papel del Estado en sectores medios, medios bajos, y no solamente en sectores pobres por ingreso. Con esto quiero decir que está bastante claro qué es mejor para la redistribución, y qué no deberíamos hacer, que no necesitamos ensayar para saber que no funciona. Y una cosa que no deberíamos ensayar para saber que no funciona es achicar nuestro estado social para especializarlo solo en las personas que lo necesitan en términos socioeconómicos. No sé si con esto respondo a la inquietud, si era por ahí. Agradezco mucho, Stephanie, la pregunta. Sí, claro, me quedó súper claro ya. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juliana. Tenemos una pregunta en el chat que nos hace, eh, Javier Alfaro. Dice, así como se ha evidenciado con el paso del tiempo que los fondos de pensiones de la Caja están prontos a ser agotados y llegan a ser insostenibles, ¿qué políticas públicas cree que deberían implementarse para comenzar a solucionar este problema antes de que sea demasiado tarde? El tema de los fondos de pensiones ha dado mucho debate, ¿verdad? Y surgen esas voces de seguir el modelo chileno. Podríamos referirnos un poco a eso. Bueno, nosotros tenemos un sistema de pensiones que es de capitalización colectiva parcial, quiere decir que se aportan recursos a un fondo del cual se toma una parte para financiar pensiones y el resto quedan en ese fondo. O sea, nuestro sistema hasta ahora nunca llegó a ser de reparto, es decir, que todo dinero que entra sale, que fue lo que quebró los sistemas del Cono Sur, como el chileno, como el uruguayo, y que motivó las reformas que transformaron los sistemas colectivos en sistemas individuales, donde cada persona ahorra para lo suyo propio. Nunca hemos llegado ahí, pero en este momento podríamos llegar ahí, y es producto en parte del envejecimiento poblacional, es decir, hay más gente necesitando pensiones, pero también es producto de manejos del fondo que han mezclado recursos entre el seguro de enfermedad y maternidad y el seguro de pensiones, algo que nunca había pasado en Costa Rica, pasó durante la administración Arias, y hoy todavía estamos pagando los platos rotos de haber tomado recursos de que recursos de pensiones que estaban dando intereses para aumentar la buchaca común, pasaron a tapar agujeros de decisiones mal tomadas en el seguro de enfermedad y maternidad. Esta discusión habrá que profundizarla con perspectiva histórica. Muchos de los actores que tomaron estas decisiones siguen al frente de la conducción superior de la Caja Costarricense del Seguro Social. Por lo tanto, no es una conversación fácil porque, digamos, las partes implicadas están todavía allí. Entonces, es muy difícil tener la información objetiva. El punto es que entonces se han generado amenazas a este diseño. La pregunta es cómo resolverlo. Países como Chile, que se ponen como ejemplo, reformaron su sistema para acotar el papel del mercado en materia de protección de la vejez. O sea, ya a esta altura del partido hemos aprendido que lo que cada persona tendría que aportar para tener niveles parecidos de reemplazo salarial cuando se jubilan vía el mercado es muchísimas veces más de lo que se aporta en los fondos colectivos. Quiere decir que hay en el mundo experiencias públicas colectivas que funcionan y funcionan mejor que las opciones individuales. Por ejemplo, hoy aportando 4.5% a una pensión de segundo pilar individual, vamos a recibir tal vez un 10% de reemplazo salarial, cuando aportando lo que aportamos al régimen de invalidez, vejez y muerte, vamos a recibir un reemplazo del 40%. Entonces, con eso quiero decir que la solidaridad en materia de protección de la vejez rinde, no es solamente un principio abstracto, es más efectivo ahorrar colectivamente que ahorrar individualmente. La manera específica en que se diseña el sistema, cómo se organizan los recursos, todo eso se puede conversar, pero en principio es mucho mejor negocio seguir apostando a un sistema solidario. Algo parecido ocurre en salud, a donde nosotros creamos una suerte de Sistema Nacional de Salud a través del seguro. Es algo muy raro lo que hemos hecho, porque hemos utilizado mecanismos contributivos para crear un servicio, un sistema de salud al que básicamente cualquier persona puede acceder. Allí yo lo que creo que tenemos es un problema muy serio de falta de regulación de la práctica médica privada. Tenemos innumerables conflictos de interés entre lo público y lo privado en esta área, y eso hace que perdamos muchos recursos en lo público. Eso se expresa desde el incumplimiento de jornadas laborales de cierto personal médico hasta el trajín de que las personas pacientes tienen que hacer de lo público a lo privado para cortar los tiempos de espera. Tenemos una caja que hace milagros, pero también una caja que es parte de un desorden que tiene que ver con que en el país el mercado privado de servicios de salud creció, expresándose en crecimientos del 400% de gasto privado en pocos años, sin que la regulación estatal del funcionamiento privado y de su interacción con lo público haya cambiado.
Todas las democracias modernas tienen algún tipo de regulación fuera de América Latina. Todas las democracias modernas fuertes, europeas y del norte de América como Canadá, tienen algún tipo de regulación del mercado de servicios sociales en general y de salud en particular, porque la salud define muchas cosas de la calidad de la vida y la muerte, y nosotros urgentemente necesitamos tener algún tipo de regulación. Si queremos tener un mercado de servicios, que creo que en general nadie estaría planteando la eliminación del mercado de servicios privados de salud, pero podemos tener un servicio privado de salud que actúa de manera virtuosa en su relación con lo público, o uno que actúa de manera viciosa. Hoy, por ejemplo, si se genera una mala praxis en el sistema privado, como hemos visto muchas en cirugía estética, el San Juan de Dios o el Hospital México irá a pagar los platos rotos de resolver el problema que se generó, porque es un derecho humano resolverlo. Y se invertirán miles de millones de colones, tuyos, míos y de un montón de personas que no hemos sido parte del problema, porque un privado cometió una mala praxis y terminará en los tribunales por décadas hasta que la caja pueda cobrar lo que ese privado le debe. Bueno, esas situaciones las tenemos que corregir, porque si no tenemos un agujero, estamos echando un montón de recursos en un canasto que tiene un hueco, y entonces los recursos se van por ese hueco. Eso, desde mi punto de vista, no cuestiona el modelo solidario de salud. Y de hecho, la mayor parte de las personas en este país estarían en total incapacidad de pagar un día de hospitalización en un sector privado, en un hospital privado, por lo cual lo que necesitaríamos es revisar los problemas que tenemos y tratar de corregirlos bajo un espíritu solidario y de financiamiento público de la salud. Pandemias mediante, sabemos además que será cada vez más importante contar con un Estado fuerte y un Estado bueno en lo que nos brinda, ¿no? Entonces en eso también es muy importante que la conversación no nos lleve a tirar a la niña con el agua sucia, ¿no? O sea, que realmente seamos capaces de separar los problemas de implementación y hasta de diseño que puede tener un sistema público de lo que es simplemente deshacernos de la práctica pública en nombre de una fantasía privada que por la experiencia internacional sabemos que no va a funcionar. Muchas gracias, Juliana. Tenemos Manuel Amores, está levantó la mano. Manuel. Bueno, buenas noches, Juliana y Benjamín. Bueno, yo estoy escuchando y me pareció muy interesante el hecho de que cuando se trata de resolver un problema aparecen 10 problemas más, ¿verdad? Se trató de resolver el problema de la crisis económica en ciertas personas para los problemas de la pandemia con despidos de personas de ese tipo, y se enteraron de unos problemas que ya existían, problemas, por ejemplo, de que las personas que aplicaron para ese plan Proteger fueron personas que cuentan con un problema diario, por ejemplo, los vendedores ambulantes o las amas de casa que aplicaron para ese plan. Mi pregunta sería la siguiente: han seguido, digamos, con base a la información que se recopiló por medio de la pandemia, que fue información muy valiosa para este tipo de personas que siempre han contado con problemas sociales en ese aspecto? ¿Se ha seguido con algún análisis o se ha seguido algún tipo de investigación para lograr resolver con claridad el verdadero problema o las personas que en realidad cuentan con ese problema diario? No sé si me explico. Sí, también está el comentario de Jesús, tal vez me refiero primero al de Jesús, que tiene que ver con los servicios de salud, que era como lo que ya estábamos conversando, y luego me refiero al comentario que está haciendo Manuel. En términos de mejoramiento de los servicios de salud, hay bibliotecas enteras, ¿no?, de lo que se debe hacer para mejorar los servicios de salud pública. Sabemos que servicios, digamos, de gran escala siempre van a tener listas de espera, pero sabemos que hay listas de espera, que hay listas de espera que se vuelven una deuda social para las personas que aportan, y hay otras listas de espera que son razonables, en fin. Lo que creo que más allá de toda la conversación técnica muy necesaria en torno a esto, lo que necesitamos como sociedad es estar claros de si queremos fortalecer o no a la seguridad social. Y eso no es tan claro en este momento. ¿Por qué digo esto? Porque
Cuando vino la pandemia, una de las decisiones que tomó la Caja Costarricense del Seguro Social fue bajar el mínimo salarial por el que cotizan las personas, ¿no? Lo redujo considerablemente para que fuera más barato cotizar. En ese momento se puso el grito en el cielo de qué iba a pasar con los recursos de la Caja si en un momento de muchísima necesidad de servicios se reducían los ingresos. Eso salió en la prensa, los diputados y diputadas se tomaron fotos con el Ejecutivo y se comprometieron todos a conseguir los recursos que iban a reemplazar esa baja de la base mínima contributiva, como se llama técnicamente esto. Ahora, durante el 2020 la Caja experimentó un día sí y otro también montones de recortes en sus ingresos, ¿verdad? Por ejemplo, se le permitió a las empresas reducir jornadas laborales independientemente de si estaban afectadas por la pandemia. Las empresas como supermercados o zonas francas que nunca pararon, fueron tan beneficiadas de las moratorias impositivas como las empresas que sí. Es decir, hemos durante el 2020 tomado una serie de decisiones parejas para todo el sector empresarial, sin mirar las condiciones específicas de distintos sectores, que afectaron muy fuertemente las finanzas públicas en general y en particular a la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, me parece que ese tipo de decisiones no dejan del todo claro el compromiso del país y de su clase política para resolver los temas de financiamiento, incluso si fueran condicionados a mejoras en el uso del gasto, que podría tener mucho sentido, ¿no? Aun cuando la Caja es autónoma, tiene participación de sectores en su conducción que permitirían abrir una conversación de cara a la ciudadanía sobre los problemas que existen en los servicios de salud. Por ejemplo, una conversación sobre la lista de espera que se ha generado por la atención del COVID, que puede estar costando la vida de muchas personas, ¿verdad? Entonces, hay un acuerdo político, social, en un sentido político, en un sentido amplio, que en este momento me merece la duda si realmente está vigente, o si para muchos sectores se dice que sí, pero en realidad no se actúa en consecuencia. Con respecto a el planteo de Manuel respecto a Cinerube, respecto a la base de datos, quería mencionar la existencia de Cinerube, de este sistema de datos que el país tenía antes de la pandemia y que fue fundamental porque ahí estaba el 70% de la población registrada, y lo que permitió el bono a proteger fue actualizar y recabar más información, y mostró que entonces técnicamente el país hoy, como lo han planteado algunos políticos y políticas, el país tiene la capacidad de eliminar la pobreza, tiene la capacidad de saber cuáles son los problemas que las personas tienen, a dónde están esas personas georreferenciadamente. Es decir, es un país pequeño, con una población pequeña, es un problema pequeño comparado a si estuviéramos hablando de Brasil, Argentina o México, y tenemos la capacidad técnica e informática para poder canalizar los recursos de una mejor manera. Necesitamos para eso tener los recursos y necesitamos modificaciones en algunos programas para cerrar estas brechas de acceso que hablábamos antes. Pero es posible, ¿no? Si como sociedad decidimos hacerlo, ¿no? Tenemos un problema muy serio, que es que Costa Rica, igual que los otros países de Centroamérica que estamos investigando en este momento, están saliendo de la pandemia con un discurso fundamentalmente de austeridad y de crisis fiscal. Costa Rica tiene una crisis fiscal y creo que nadie la puede negar, pero no es lo mismo abordar la crisis fiscal con un ojo atento a la crisis social que estamos viviendo, donde vemos lo fiscal como una herramienta para resolver la crisis social, que definir la crisis como una crisis fiscal, que eso es lo principal que hay que resolver, aunque tenga consecuencias sociales. Lamentablemente, en este momento la conversación legislativa, incluso en el 2020, pensemos, Costa Rica fue de los dos países de América Latina que invirtió menos recursos adicionales para atender la pandemia. Sacando el tema de salud, se hizo todo con 0.5% del PIB adicional. El resto fue estirar la cobija, hasta que la cobija se ha rasgado. Y tenemos un montón de programas que durante el 2020 tuvieron que dejar de hacer lo que estaban haciendo para que se pudiera hacer esto que se hizo, por ejemplo, a través del bono proteger. Tuvimos que desvestir santos para vestir otros. Entonces, en este momento la narrativa de austeridad, de que el Estado es un problema,
para algunos porque no hay plata y para otros porque el Estado por definición es problemático y es mejor que sea el mercado el que asigna los recursos, es como una especie de gran colcha que está envolviendo el debate. Eso impide discutir con claridad cuáles son los problemas sociales que tenemos y cuáles son las soluciones y qué parte de esa solución le toca al Estado. Esto realmente que está pasando en Centroamérica y en Costa Rica está a contrapelo de lo que está pasando en el mundo, incluyendo en el grupo, en el G7, que es el club de los países más poderosos del mundo. Hay un reconocimiento de que esta idea de que el Estado debe ser pequeño y que debemos promover una desregulación y una liberalización de los mercados, porque van a ser los mercados los que resuelvan los problemas sociales, es una idea totalmente carente de evidencia empírica y que ha demostrado sus fracasos en recurrentes crisis mundiales. Si frente al COVID no hubiéramos tenido en Costa Rica Estado, ¿a dónde estaríamos hoy? ¿A dónde estaríamos hoy sin Caja Costarricense del Seguro Social, sin ICE, sin CNP y sin un montón de instituciones que pueden tener muchos problemas, seguramente las tienen, pero una cosa es identificar los problemas de lo público y corregirlo, y otra cosa es deshacerse de lo público. Realmente siento que este es un momento muy difícil para el debate en torno a la política social, porque esta idea de austeridad pone la carreta delante de los bueyes, ¿no? O sea, en principio lo que necesitaríamos es definir cuáles son esas cosas que realmente tenemos que resolver entre todos y todas, cómo lo financiamos, dados los problemas fiscales, y no utilizar los problemas fiscales como una razón para deshacernos de lo que hizo Costa Rica diferente a otros países de América Latina. Nada más termino diciendo que piensen que estamos dando esta conversación en Costa Rica hoy con uno de los niveles de desigualdad del ingreso más altos de América Latina, ¿verdad? O sea, Costa Rica durante muchas décadas logró ir reduciendo la desigualdad del ingreso primario, el ingreso que viene del mercado laboral para el grueso de la gente, pero también del capital y de la propiedad, de la riqueza. Ese ingreso primario se fue haciendo más equitativo, y mientras tanto la política social repartía transferencias, servicios, y también hacía todavía más igualitaria la distribución del ingreso. O sea, lo que hizo Costa Rica Única fue una combinación de buenos trabajos que reducían desigualdad y buenos servicios sociales que también reducían desigualdad. Por cierto, tenemos un libro con Diego Sánchez Ancochea sobre esto, sobre la época dorada, digamos, ¿no? De cómo esto iba funcionando. Pero luego, cuando esto se rompe, la política social sigue reduciendo desigualdad, pero la política laboral y productiva amplía desigualdad. Entonces, claramente hay que mejorar la política social, pero hay límites a lo que la política social por sí sola puede hacer. Se necesita acompañar de una buena distribución del ingreso, y eso exige priorizar cierto tipo de medidas en el marco del mercado laboral y productivo. No era el foco de esta charla, pero sí para decir que son como dos ruedas, ¿verdad?, de una bicicleta, que para que ande bien, o dos pedales más bien, deberían estar sintonizadas. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos, resintonizar esos pedales. Muchísimas gracias, Liliana, por la respuesta. Yo tengo una pregunta. Cuando usted hablaba acerca del pacto social y ahorita que tocó el tema de que si queremos una política social, ¿verdad? Universal, una política social fuerte, y que a uno le quedan dudas de si se quiere o no se quiere, ¿verdad? Es claro que en ciertos sectores políticos no, y es claro que en ciertos sectores económicos tampoco. ¿Qué podemos hacer? Esa sería la pregunta. ¿Qué podemos hacer con todo este discurso, verdad? Que va en contra de la política social, que lo presenta como negativo, y que al lado de eso presenta esta nueva informalidad o esta informalidad como algo más bien bueno, o una visión un poco salvífica incluso de esta nueva informalidad, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para enfrentar estos discursos? Bueno, yo creo que se necesitan actores, ¿no? Actores sociales y productivos que consideren que la política social es importante, ¿no? Si no hay actores que pues con capacidad de articular propuestas, de promover negociaciones, bueno, será muy difícil, ¿no? Porque claramente
tenemos un pacto social erosionado en lo que hace a la política social, en particular su financiamiento, como lo mencionaba antes. En este momento se está afirmando la idea de que si tan solo elimináramos cargas sociales, la informalidad se reduciría, incluso hay quienes han planteado que desaparecería. Entonces, si actores sociales afectados por la planilla laboral, por ejemplo el sector cooperativo, puede encontrar una manera de decir, bueno, nosotros nos vemos afectados por estos costos de producción, pero pensamos que la alternativa es esta, y vamos a impulsar este financiamiento más progresivo antes de deshacernos de esto que nos está pesando, podemos tener un escenario. Si en cambio esos sectores organizados dicen, sí, primero eliminar cargas y después vemos, ahí será muy difícil reemplazar financiamiento, ¿no? Porque es como que yo te diga, mira, yo te voy a vender mi casa y vos me vas a vender el carro. Y yo te digo, bueno, dame el carro y después vemos lo de mi casa, ¿verdad? Y bueno, chao, ya está, ¿verdad? O sea, si realmente vamos a hacer un acuerdo, tendrá que ser dar y recibir simultáneamente en una secuencia que será definitoria de la suerte de esa negociación. Entonces, creo que mucho va a pasar por la comprensión y la definición política que la sociedad organizada haga, ¿no? Y bueno, claramente llegamos a esta conversación con sectores muy descontentos con el Estado y con sectores que necesitan mucho del Estado, hay de todo, ¿no? La pandemia ha reivindicado el papel del Estado en la vida de muchas personas, ¿no? De la mano de muchas cosas que ocurrieron. Eso es una cosa interesante, que durante el 2020 en Costa Rica la narrativa antiestatal y la práctica de la centralidad que tuvo el Estado se fueron separando, ¿no? Al punto que, por ejemplo, la Contralora General de la República en junio del 2020, mientras el Estado estaba haciendo toda la movilización de recursos que estaba haciendo en transferencias, en servicios, en moratorias, en un montón de cosas, planteaba que antes de aprobar el segundo presupuesto extraordinario que financiaría buena parte del bono proteger, había que resolver duplicidades y hacer una reforma del Estado, ¿no? En el mismo momento era como tratar de remodelar la casa cuando estás tratando de apagar el incendio que tenés en la casa. No, es difícil que se puedan hacer las dos cosas, ¿verdad? Porque si te pones a remodelar la casa en el momento en que estás atendiendo un incendio, lo más probable es que el incendio se coma la casa que querías remodelar. Pero autoridades tan importantes como la Contralora General de la República, doña Marta Costa, hicieron ese tipo de planteos, y ese tipo de planteo fue eco de sectores políticos importantes, incluyendo el propio gobierno en la Asamblea Legislativa, el tema de la necesidad de reducir el gasto. Entonces estamos secuestrados por el discurso de la austeridad. Si no nos desecuestramos, esta conversación será una conversación netamente ideológica, que nos tapará la racionalidad y la capacidad de ver que el mundo es mucho más grande que la austeridad y que hay muchas más opciones que podemos explorar. Entonces, ojalá podamos desecuestrarnos de esta narrativa tan perversa, que además se basa en la idea de que si no logramos, por ejemplo, reducir el déficit fiscal ya, los inversores no nos van a querer, no van a venir al país, no vamos a tener empleos, la gente se va a quedar. Entonces es toda una secuencia catastrófica que hemos visto está construida sobre agua y no sobre evidencia. Bueno, ojalá podamos correr ese velo para poder discutir incluso de la crisis fiscal con otra racionalidad y con otra dinámica basada en evidencia. Muchísimas gracias, Juliana, por esta nueva respuesta. Parece que no tenemos más preguntas. Esta última respuesta ¿Perdón? ¿Hay una pregunta? No, es que escucho un... Ok, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No. Bien, este es un micrófono que se abrió. A mí esta respuesta, ¿verdad? Me lleva a pensar en cómo nos han presentado la situación del país por parte de, en la Asamblea Legislativa, en el Ejecutivo, que nos presentan estas falsas dicotomías donde es esto o el desastre, ¿verdad? Entonces, parece que nos presentan que no hay opción más que la reforma fiscal anterior, que produjo 18,000 pobres, ¿verdad? Nuevos pobres.
o la mejora del empleo público. Parece que no nos presentan más posibilidades. Entonces, es una reflexión muy interesante. Como le comenté, no tenemos más preguntas. Yo le agradezco montones por la charla. A mí me encantó la presentación. Creo que ha sido muy clara y muy ilustrativa. Sí, me gustaría pedirle, Juliana, que nos haga, digamos, un cierre de una reflexión final, ¿verdad? Digamos así, tipo 1 minuto, una cosa así, ¿verdad? Un cierre. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, en todo lo que estamos trabajando en torno a la pandemia como shock, ¿no? Como un shock agudo y externo que ha sido para el mundo en general y para América Latina en particular, lo que hemos visto es que ese shock exacerbó desigualdades estructurales previas, las mostró, las evidenció, las acentuó, pero no las creó. Durante la respuesta inmediata al shock, en condiciones de alta incertidumbre como las que genera un shock, se abrieron posibilidades para hacer cosas que no estaban planteadas en tiempos, entre comillas, normales. Cosas como, por ejemplo, crear un bono proteger en el medio de un país que enfrenta una crisis fiscal. Se hicieron. A medida que nos alejamos del momento del shock, a medida que nos alejamos de marzo del 2020, vamos retomando la normalización de la toma de decisiones. Y en el caso de Costa Rica, esa normalización ocurrió muy rápidamente. Ya hacia junio, la conversación entre tomadores y tomadoras de decisiones, por ejemplo, en el nivel legislativo, era la de tiempos normales, aún cuando estábamos todavía por enfrentar las peores olas de la pandemia. Entonces, tal vez mi invitación es a pensar en perspectiva comparada, a mirar a Costa Rica los problemas que enfrentamos, pero también las enormes oportunidades que tenemos de resolver esos problemas, mirar afuera para tomar lecciones, para oxigenar el debate público, ojalá para tener un debate público con mayor imaginación y también con luces largas, ¿no? Este es un momento en el que necesitamos pedirle a nuestros representantes, en el marco de una campaña electoral, que tengan luces largas, que no se presten a los juegos de chapita, a los juegos cortoplacistas, a los juegos facilistas, que en otros países de la región están llevando a liderazgos populistas que están echando por tierra instituciones y democracias, ¿no? Entonces, al final del día la política social es una herramienta más para producir bienestar, ¿no? El objetivo de toda sociedad debería ser producir bienestar. Y en este contexto, bienestar en situaciones de incertidumbre, no solo la pandemia de COVID-19, sino toda la incertidumbre que estamos enfrentando en materia climática y las pandemias próximas. O sea, necesitamos estar preparados para tener instituciones que nos cuiden y nos protejan. Difícilmente nadie lo va a poder hacer solo o sola, ocuparemos colectivos y el Estado es una expresión del esfuerzo colectivo por protegernos y cuidarnos entre todas y todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juliana, por este cierre. Muchas gracias nuevamente de parte de la Cátedra de Vialidad Nacional Yolanda Uremuno por haber accedido a colaborarnos con esta discusión. Creo que ha sido muy enriquecedora para todos y todas. Entonces, pues, muchísimas gracias y también a todos los y todas las que nos siguieron. Muchísimas gracias y hasta pronto. La próxima charla que tendremos va a ser el 2 de noviembre a las 4 de la tarde. Vamos a estar conversando con Osvaldo Durán sobre el tema del medio ambiente. Entonces, todos y todas invitadas van a estar disponibles en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.